Queridos hermanos, hoy vamos a hacer Mateo 25, 14, 30, la parábola de los talentos. Qué hermoso evangelio, ¿no? Bueno, pero qué evangelio no es lindo para compartir. Vamos a ponernos en sintonía para esto, un evangelio que realmente nos quiere decir que el Señor nos da talentos para que lo llevemos adelante. ¿Y cómo lo llevamos adelante? Si decimos, muéstranos tu fe, muéstrame tus obras, misionando, queridos hermanos, misionando. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito a la hermana Glenda con este tema tan lindo. Desgaste años en mí, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la... Llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2, ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuvo miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosechas donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Bueno, la parábola de los talentos. Justamente la parábola de los talentos la podemos encontrar en Mateo. Hay muchas similitudes y cosas que también podemos ver en otros evangelios. Esta parábola está ubicada justamente después de la parábola de las 10 vírgenes que hemos tratado la semana pasada y forma parte, como lo comentábamos la semana pasada, del discurso que tiene, yo diría, como eje principal el tema de la vigilancia, ¿no? Esa vigilancia que nos pide que estemos atentos con motivo justamente del juicio final. Yo diría que la enseñanza fundamental, si lo vemos en un marco del cristianismo, es muy clarita, pero muy clarita. Que Dios nos está confiando sus dones, sus talentos, a todos los hombres, con una obligación. ¿Que cuál sería esta? Es
la obligación de justamente de que los desarrollemos, y a medida de que vayamos analizando el texto lo vamos a ver. Él lo que quiere es que le demos una respuesta realmente fructífera, ¿no? Por parte de cada uno de los que le vamos a demostrar que realmente los recibimos y que los masticamos y que los llevamos adelante con que con las obras, esas obras que realmente tenemos que llevarlas adelante con mucha iniciativa, que a veces por miedo o por ser extremadamente precavidos, que yo diría hasta cobardes en algún modo, ¿no? También podemos ser a veces perezosos. Vayamos viendo de qué forma nosotros a veces vamos dejando pasar y no utilizamos estos talentos. Y a veces simplemente por omisión. Ese pecado de omitir ante la necesidad de un hermano. Por eso nosotros tenemos que decir a Jesús que queremos estar con Él. Pero realmente el Señor lo que nos pide son obras. Y el Señor siempre nos dice que está aquí. Pero antes de ir a otro, le voy a mandar un saludo grande a Gabriela Campos, una chica que colabora con el tema del COVID, que es un don también. Es un don el poder ayudar al prójimo. Y cuántos como ella han ayudado con obras, llevando adelante esta misión que es cuidarnos de que nos contagiemos y eso. Así que un saludo muy grande a Gabriela, que fue quien me asistió a mí telefónicamente cuando estaba en un momento difícil con mi hijo en esa cuarentena. Gracias. Están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas. Bueno, volviendo a la parábola de los talentos, vamos a ver el versículo 14. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió enseguida. Yo diría que acá tenemos que observar bien cuando dice, el dueño de casa da a cada uno de sus siervos las responsabilidades, ¿no? Le da esos dones. Pero ¿cómo se los da? Se los da de acuerdo a la capacidad individual que tiene cada uno. Fíjense que el Señor le distribuye, en este caso, ese talento, ese dinero, en partes desiguales, ¿no? Pero muchas veces decimos nosotros, ¿y yo qué voy a dar cuando voy a misionar o algo? El Señor te va a pedir que des de acuerdo a tu capacidad. Por eso, cuando decimos, pero yo no sé ni siquiera qué hablar del Evangelio, pero ¿sabés quién es Dios? Entonces anda y simplemente ponle el oído a tu hermano y dale el buen consejo. Fíjense que en la parábola el Señor no le entrega los talentos para justamente medir o poner a prueba la capacidad de los siervos, sino para que lo hace, para que los multipliquen, durante su ausencia. O sea que Él nos deja que nosotros vayamos con nuestro libre albedrío a multiplicarlos. Por eso yo siempre digo que libertad nos da el Señor. El Señor nos quiere realmente libre y, como decimos, es un Dios libertario. Él nos da la posibilidad de que hagamos todo lo que querramos, pero siempre que sean buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando sean buenas obras, la manito en la espalda para que nos empuje,
la va a dar. Vamos entonces a los versículos 16, 17 y 18. Dice, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Acá estamos todos reflejados en estos siervos. Toda la iglesia, todo el mundo está reflejado. Porque cuántas personas que por ahí de repente no comparten en el templo, hacen otras cosas, pero realmente son personas que en su corazón saben y sienten la miseria de los demás y realmente multiplican esos dones. Por eso muchas veces el otro día justamente me hacían la pregunta, pero la persona que no cree en Dios, muchos no creen en Dios porque no han tenido ni la posibilidad de conocerlo a veces, pero tienen un corazón tan grande que realmente multiplican dones. Fíjense que acá no se dice nada de la manera en que los 2 primeros servidores consiguen duplicar ese capital que les será entregado. Para mí esto significa que no tiene interés a los efectos de la enseñanza de la parábola. En los 2 casos el rendimiento obtenido, fíjense que es el mismo. Duplican, ellos duplican. Si vamos al versículo 18 dice que acá, pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Acá para mí enterrar el dinero, si nos vamos y nos ponemos en el contexto de ese momento, era común durante esos conflictos que pasaban en esos momentos, en las guerras. ¿Por qué? Porque había riesgo de que ese dinero, si eran atacados y conquistados, cayeran en manos del enemigo justamente. Entonces, ¿qué pasa? Se lo enterraba. Pero ojo, que enterraba un depósito, no estaba obligado a la compensación en un caso de robo. O sea que perdía, o sea, no ganaba nada tampoco. Fíjate que el siervo, ¿de qué se ocupa nada más? Se ocupa de evitar ese riesgo. No quiere correr riesgo. Fíjense que ese dinero, ese don, talento que está enterrado, obviamente no se va a perder, pero tampoco se incrementa. Puede ser justamente como les decía hoy, por perezoso, por vago, por nada, o sea que no le va a dar ningún tipo de trabajo, pero tampoco no lo va a hacer crecer. Por eso yo muchas veces cuando hablo del tema de la misión, al cual está referido, yo pienso que cuando uno realmente misiona se encariña con lo que hace y va creciendo, porque lo va disfrutando justamente. Pero si nosotros no misionamos, no disfrutamos nada. Por eso es muy importante la oración por el prójimo y todo. Pero a veces lo importante también es salir de lo que nosotros le llamamos ese espacio de confort, que yo diría que, por expresarlo así, hasta nos achancha para quedarnos calentitos y cómodos en casa. Por eso yo pienso que la persona que sale a misionar y se hace uno con el prójimo, después siente la necesidad de compartir esos dones, que justamente esos talentos después se van a ir agrandando, porque cuando nosotros sentimos que realmente somos útiles, cuánta gente que es grande que en la vida dice, no, yo ya, no, yo ya no. Yo he conocido gente de más de 80 años que se sentaba en una silla con las personas privadas de libertad y le enseñaba a hacer manualidades, y esa persona esperaba ese día jueves con muchas ganas, porque los que ella llamaba sus nietos la esperaban con todas las ganas, y no era que ella simplemente hacía sentir bien a esas personas, ella se sentía bien. ¿Por qué? Porque ya al final de sus días realmente se sentía más útil que nunca. Inclusive era algo muy lindo porque era algo que contagiaba alegría. Cuando hablamos de los talentos, se me pasó que un talento debía pesar entre 26 y 36 kilos. Así que fíjense que el Señor era mucho lo que le confiaba a esto, o sea, los que se les confiaba a sus siervos, ¿no? Por eso que era una cantidad de dinero más grande. Pero el Señor, ¿qué nos pide cuando nos da todo eso? Que en este caso no sería el dinero, sino esa sabiduría, eso que Él nos da. Pide justamente que los negociemos
convenientemente. El otro día yo escuchaba en la misa cuando el padre hablaba de lo que nos da el Señor, que nosotros tenemos que al decir lo negociamos convenientemente. Fíjense que si vamos, cuando hablamos del administrador sagaz, que el tipo que hacía cambiaba los valores de las cosas porque sabía que lo iban a echar para quedar bien con esas personas, el Señor nos pide que de la misma forma que ese administrador sagaz que actuaba mal, era muy inteligente como lo hacía. Él también quiere que hoy en día nosotros usemos esa inteligencia no para el mal, sino para el bien. Porque justamente cuando nos da esos dones, tenemos que usar toda la astucia. ¿Por qué? Porque la astucia, ¿cuál es? Es convertir a nuestros hermanos, es acompañar a nuestros hermanos. Esa astucia de saber cómo entrar, cómo llegar al corazón del hermano. Por eso, vemos también que el que recibió un talento y lo enterró, fue infiel a Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad es usarlo para llegar al corazón de los demás, para acompañar a los demás a la futura casa del Señor, para que hacer que los demás lleguen a la vida eterna. Y si nosotros enterramos todo lo que el Señor nos da, no estamos ayudando a nadie. O sea que ese don que el Señor nos dio, pienso que hasta se puede decir que es una burla al Señor el hecho de no usarlo. Pero bueno, queridos hermanos, el Señor siempre quiere que estemos. Por eso, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, la vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma. Sí, realmente ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y para eso vamos al versículo 19 al 25. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Cuánta similitud que hay con el actuar de la iglesia hoy en día, ¿no? Pero bueno, vamos al versículo 19, vamos a desmenuzarlo un poco. Fíjese que acá se pone a ajustar cuenta con ellos. Fíjense que cuál es la intención. Es destacar realmente que se pedirán cuenta. Por eso, más adelante, la semana que viene, hablaremos del juicio final.
Fíjense que es posible reconocer aquí que la parábola, en su forma, diría, original, yo pienso que en aquel contexto, en aquel momento, iba dirigida justamente a las autoridades de la iglesia. Acuérdense, los fariseos, los escribas, su forma de actuar, hipócritas, le dijo el Señor. Pasamos del 20 al 23, que dice: el que ha recibido los 5 talentos, está bien servidor. Llegó el que había recibido 2, está bien. Fíjense que en la rendición de cuentas, estos primeros servidores les pone a cargo de lo mucho que le puede significar ese premio a la fidelidad, porque ellos reciben responsabilidades que a veces nosotros no nos damos cuenta, que cuando el Señor nos da una responsabilidad de esa, tenemos que tomarla en serio y no tirarla en un saco roto. Pero acá yo les pregunto, ¿qué significa entrar en el gozo del Señor? Que se otorgar justamente a esos servidores que realmente le demostraron con sus obras cómo multiplicaron lo que ellos habían tenido. No se olviden que cada persona que nosotros hacemos entrar a compartir en la casa del Señor también tiene que hacer lo mismo que nosotros. Por eso tiene que brillar esta luz, y si nosotros somos luz vamos iluminando a los demás. Por eso yo pienso que cuando el Señor le dice que entren a compartir su gozo, quiere decir que empezamos a entrar en más intimidad con el Dios, y cuanta más intimidad tenemos con Dios, más nos damos cuenta quién es Él, y más ganas de salir a hacer obras vamos a tener. Fíjese que la reacción, ¿no?, de este señor, se considera como que el Señor realmente ve la fidelidad. La fidelidad muchas veces en las pequeñas cosas que hacemos. Y cuanto más cosas hacemos, va a llegar un momento que vamos a hacer cosas grandes, pero el camino es tan despacito, el camino que Dios nos hace recorrer, que cuando estemos en lo grande, no nos vamos a dar cuenta. Yo lo veo con gente que realmente es muy misionera, cómo abre el corazón, y ellos no se dan cuenta lo bien que actúan a los ojos de Dios, porque por la cantidad de personas que hacen felices. Hay gente que es extremadamente misionera y a veces ellos no se dan cuenta. Por eso vamos a ver un poco en las palabras cuando dice que entre en el gozo del Señor. Para mí no cuadra en la boca de un hombre que está satisfecho si lo vemos del punto de vista capital. Solamente esto se puede entender cuando dice entra en el gozo, realmente que el Señor nos está invitando a que con nuestras pequeñas actitudes que van a crecer podamos gozar el día de mañana junto a Él de la vida eterna. Ahora vamos a pasar al 24 y al 25, que dice: llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Pero fíjense que es justamente acá yo en este momento veo a aquel que se justifica, que cuando le dicen, che, ¿por qué no te venís a cocinar a tal lado? No, porque no puedo, porque tengo que hacer esto, pero no dice, acomodo las cosas para ir. Siempre la justificación para esto, para aquello, y che, venite a compartir la lectura, y buscan de repente cosas que nos estamos dando cuenta que nos está haciendo el verso, cosas que no son importantes. Muchas veces pueden poner de excusa, no sé, a mí me pueden llegar a decir, che, pero tu hijo, no, pará, no te olvides una cosa, yo a mi hijo lo voy a acompañar, pero a mi hijo me lo dio Dios. Entonces, ¿qué está primero? ¿Mi hijo o Dios? No nos olvidemos de los deberes de Estado. Lo tengo que llevar al colegio, lo tengo que dar de comer, todo bárbaro. Pero acompañarlo a leer un libro lo puedo hacer después, ver unos videos con él lo puedo hacer después. ¿Por qué? Primero las cosas de Dios. Pero el Señor también nos dice, por eso no quiero que se confundan los tantos, primero el deber de Estado. Primero ir a cuidar a lo enfermo, porque muchas veces dicen, no voy a, me tengo que ir a misa, por eso no me puedo cuidarte. No. En el rostro de ese enfermo tenés que ver el rostro de Dios. Primero la obligación,
es cuidar a tu prójimo. O sea que todo es relativo y hay que verlo y observarlo con los ojos de Dios. Si un enfermo no tiene con quién estar y hay que darle de comer, me quedo a darle de comer. El Señor sabe por qué voy a faltar a misa. Y si me tengo que darle de comer a mi hijo, me voy a quedarle de comer. Pero un libro lo podemos después ver, una película podemos ver después. O sea que hay que analizar qué haría Jesús en mi lugar. Entonces, por eso cuando dice, tú eres un hombre exigente, sí, el Señor es exigente, pero es muy, muy, muy comprensible y el Señor va a entendernos todo. Siempre y cuando hagamos las cosas bien, de corazón, pensándola con los dones que Él nos da para analizar justamente qué es lo que nos conviene. Por eso, acá dice que este tercer siervo no pierde nada, pero tampoco gana nada. Porque fíjese que el que no arriesga no gana, y si nosotros no la jugamos por el Señor, no la jugamos por el Evangelio, ¿para qué leer tanto? Poner esas caras de afligido, ¿para qué hacer esos terribles ayunos a veces? Si cuando el Señor pide que trabajemos un poquito para Él, y somos tan tontos que no sabemos que la recompensa más grande la va a dar el Señor. Porque el Señor no nos está hablando de estas cosas mundanas, del mejor coche, la mejor casa, no. Él nos va a dar la mejor vida. Pero no nos habla de esta vida mundana, nos habla del futuro. Y nosotros yo pienso que muchas veces no somos conscientes. Fíjense que le pide que por lo menos él, este tercer siervo, le hubiera entregado las cosas a los banqueros para que hubiera crecido aunque sean los intereses. Si nosotros nos ponemos también en el contexto de aquel momento, en el Nuevo Testamento dice que en aquel momento los intereses eran muy grandes también. No sé si tiene algo que ver con la Argentina de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarlo de largo. Así que ahora podemos compartir estas explicaciones y todo, pero todos nos damos cuenta que si recibimos algo y no lo pasamos, no sé, es como que el profesor de historia que tenga acá adelante sentado, Pablo Fabián Cafaro, no le pasara a los demás los conocimientos que tiene, para el estudio. Y yo lo veo que en rueda de amigos y eso, a él ya le gusta hablar un poco de historia. Entonces, con cuánto más gana nosotros tenemos que hablar de las cosas de Dios. Aunque muchas veces nos reprochen, decís esto, te olvidaste esto, sí, porque soy un cachivache a los ojos de Dios y me olvido y hago las cosas muy mal a veces. Pero bueno, lo mejor de todo es la intención de trabajar para el Señor. Pero vamos a la actitud del Señor, ¿no? Y vamos a leer estos versículos que vienen. Dice, pero el Señor respondió, siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no es sembrado y recoge donde no es esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Es justamente lo que estamos hablando recién, que ni siquiera se molestó en ver que se multipliquen las cosas del Señor. Por eso dice, quítenle el talento para dárselo al que tiene 10. Porque a quien tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Que inclusive le pueden quitar hasta lo que no tiene, porque el Señor tiene tantas cosas para darnos en el futuro, que hasta esas cosas que el Señor nos va a dar tampoco van a venir. Cuando dice, dénselo al que tiene 10. Tampoco es un rasgo alegórico que se dé un talento más al siervo que recibió 10. Pero sirve para qué? Para llegarnos y ver la sentencia que viene en el 29, ¿no? Cuando dice, porque a quien tiene se le dará y tendrá más. Yo la veo a la hermana Elena en Mar del Plata, que tiene un montón de gente en la Casa Libertad y Misericordia. Y se le van acoplando cada vez más. ¿Por qué? Porque ella goza y es feliz de ver cómo todos esos hermanos que han estado privados de libertad están bien con ella, y es un disfrute de los dos lados. Cuanto más tiene, más le da el Señor y más disfrutan. ¿Por qué? Porque hablan de las cosas del Señor. Y en el 30 nos dice, echen afuera a las tinieblas está este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. No hay que aclarar nada, porque simplemente el hecho de quedar excluidos de por vida de la presencia del Señor nos forma las tinieblas, y lloraremos eternamente.
llanto y rechinar de dientes. Pero el Señor siempre nos habla de amistad. Así que, qué bueno cuando se escucha, oye amigo mío, ¿no? Oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Bueno, queridos hermanos, pienso que nos queda claro que en esta parábola se ha establecido un importante principio para que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Todo lo que vos, yo, tendremos que hacer para lograr estar en la presencia de Dios. Pero el Señor no es que nos dice venga, no, Él nos da todas las herramientas. Depende de nosotros cómo las vamos a usar. Fíjense que el Señor no nos va a preguntar cuánto hicimos por Él, sino cuántas veces vimos el rostro de Él en los demás. Hay dos cositas importantes, que una es averiguar lo que Dios quiere que hagamos con esos talentos que nos dio, y lo otro es ser fieles en el uso de esos talentos. Él nos pide cosas muy chiquititas que a veces para nosotros pueden ser insignificantes y para la persona que trabajemos viendo ese rostro del Señor pueden ser muy grandes. A veces con un solo talento podemos hacer tantas cosas y ya si tenemos una oreja para poner, ya tenemos un talento. Pablo Cafaro acá dice que tiene 2. A veces nos preocupa muchísimo las opiniones de los demás. No nos tiene que importar. Por muy respetables que sean, por más que sea una eminencia política. No. Nosotros tenemos que escuchar el pedido que Dios nos hace en esta lectura. Así que bueno, amigos queridos, hermanos queridos, aquellos siervos que somos nosotros, que el Señor nos está pidiendo que trabajemos para Él, tenemos que en este momento decirnos, ¿qué nos dijo el Señor en esta lectura? Así que bueno, mientras escuchamos a este amigo mío, vayamos pensando. Yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera.